En los 3 años que faltan de la actual administración, no habrá grandes acuerdos políticos porque estos ya se dieron en el primer periodo y los partidos estarán enfocados en las elecciones de 13 gubernaturas el próximo año y a preparar sus procesos internos para la elección presidencial. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. La segunda mitad del sexenio debe ser de consolidación de las reformas alcanzadas en el primer periodo, notablemente las reformas energética y educativa, que tienen que comenzar a rendir sus frutos a la vista de la población. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Estos 3 años que faltan serán también una oportunidad para el gobierno a fin de recuperar credibilidad, confianza entre la ciudadanía, así como de enseñar que lo construido vale la pena, pero es parte de un proceso de modernización inacabado, de largo plazo, que tendrá que convencer para vencer en 2018, y eso está por verse. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Jorge, Ezra, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que la principal tarea del gobierno en esta segunda parte del sexenio, en estos últimos años, es cambiar el estado de ánimo de la población, recuperar credibilidad para defender un proyecto modernizador de México que tiene que ir más allá de este sexenio. Sí, seguramente en ese tránsito tendrá que ir el gobierno. Hay que asumir que ya no será un periodo de reformas. En todo caso, se tendrá que trabajar en consolidar las reformas y que comiencen a dar frutos para la gente, las que puedan llegar a dar frutos para la gente, y será ya un periodo donde lo que va a primar o lo que debe primar precisamente para lograr ese cambio de ánimo es la política. Son 3 años que vienen electorales, de decisiones ya de candidatos, donde la gente comienza a mirar hacia el futuro, hacia lo que viene y no solamente sobre lo que se construyó. Entonces, por supuesto que hay que mantener y desarrollar todo lo que se ha hecho en el ámbito económico, que quizás es de lo más importante, en el ámbito de las reformas, pero va a tener que tener un papel fundamental la política para poder cambiar el estado de ánimo de la gente. Yo creo que sin duda cuando ya se habla de la segunda mitad del sexenio, de lo que se tiene que plantear es, por un lado, los procesos electorales del próximo año serán muy importantes para poder establecer dinámicas incluso dentro de los propios partidos, y que pues ahí vamos a ver finalmente si se tiene una estrategia por parte del gobierno en función de lo que suponen podría ser un mecanismo de sucesión al interior del propio Partido Revolucionario Institucional. Hay que recordar que al PRI le fue bastante bien en la elección de este año y a nivel federal, y que le dio la posibilidad al menos de tener la mayoría dentro de la Cámara de Diputados. Ahora, viene el gran desafío, sin duda alguna. Para poder hablar del 2018 hay que hablar del 2016, algo del 17, pero queda claro que la gran apuesta para el próximo año es aquel que presente resultados positivos en las elecciones para gobernadores, tendrá mucho más fuerza para posicionar, para operar fundamentalmente la elección del 18, ¿no? Sí, en efecto. Viene 2016, se acabaron los pactos nacionales, el periodo de reformas ya pasó, ahora viene la consolidación de las reformas, falta su instrumentación, que en eso están, y ahí viene parte de recuperar la capacidad del Estado para ejercer la ley, para ejercer su autoridad, como en el caso de la reforma educativa. Pero veo también que viene una intensa lucha política donde no va a haber tregua ni en el Congreso, ni en los medios de comunicación, ni en ningún lado, claro, porque es la disputa por el poder. Y en esa disputa por el poder espero que quepa la sensatez. No pueden disociarse el país en todos los partidos políticos, sino en quienes creen en la modernización de México y quienes creen que hay que dar pasos atrás. Ahí hay matices, hay blancos y negros, o hay rojos y azules, amarillos y morados, pero creo que tenemos que discernir entre lo que es el bloque, que no es un bloque, este conjunto de partidos que están por la modernización de México, con diferentes matices, y quienes están por la regresión del país hacia las políticas del año 82. Sí, bueno, hay agendas, ¿no? Tiene que haber
tendría que haber, eso sería lo deseable, una suerte de agenda común modernizadora para el país, más allá de los partidos de centro, derecha o izquierda. Algo de eso tenemos y algo de eso nos falta. Quizás ese es el peligro de estos años que vienen, sobre todo de este año próximo. Hay de las 12 elecciones estatales, 13 con la que va a haber en enero en Colima, donde puede haber mucha polarización. Y si en esas elecciones el PRI y el Verde, con sus aliados del Verde, no alcanzan un buen resultado electoral, la polarización se va a dar, porque la ambición de poder de cara al 17 y sobre todo al 18 va a estar presente entre todos los partidos. Entonces, por eso yo insistiría, me parece que es un año de mucha política y de trabajar mucho políticamente para este gobierno, para tratar de tener resultados que le permitan afianzarse y continuar con su agenda. Yo añadiría que el tema económico será sin duda también algo fundamental. Si se sigue creciendo a niveles del 2 al 3%, con este impulso que tiene fundamentalmente del centro del país para arriba y se logra evitar que el sur quede totalmente desconectado, puedes ir generando esta idea que yo creo que está presente, mayor cantidad de empleos, niveles de crecimiento económico en determinadas ciudades. Esto que tiene que ser presentado como el éxito y no la caída, porque hay que recordar que finalmente la oposición radical, la que Pablo dice, la que quiere dar la marcha para atrás, está apostando a que esto se derrumbe, a que haya tal cantidad de problemas en el país que esto le permita tener una plataforma para poder llegar al 18. El resto de la propia oposición, incluso en PRD y el PAN, pues estaría apostando a, es cierto, cuestionar el modelo manejado por el gobierno, pero no tratar de reventar lo que sería esto. Entonces, que es la por eso diferencia, ¿no? creo que ahí está la tarea de este gobierno que mencionábamos al principio, que es cambiar el estado de ánimo de la población. La economía viene mal para todos los países productores de materias primas, es decir, para toda América Latina y México, productor de materias primas, productor de petróleo, pues tenemos ahora la gran ventaja que hemos sido productores de manufacturas y estamos exportando como nunca en la historia productos procesados. Es decir, me parece que por obra del Tratado de Libre Comercio, la apertura comercial con otros países, una serie de factores que nos han sacado de la petrolización y que nos van a llevar a sortear esta crisis que viene para toda América Latina un poco mejor que el resto de los países del continente. Mira Brasil, el desempleo. Este año en México se van a crear 800,000 empleos. No están bien pagados, algunos muy mal pagados, otros mejor. Pero se van a crear 800,000 empleos. Se crearon ya, de hecho. Se crearon. En Brasil se perdieron 1,000,000 de empleos en los 10 primeros meses del año. Se calcula que se van a perder en este año completo 1,200,000 empleos perdidos. Aquí estamos creando empleos. Ahí estaba el otro país, modelo de algunos, Brasil. No, está bien, pero yo creo que no nos podemos quedar con la economía. El gobierno de Ernesto Zedillo terminó creciendo al 7% y perdió las elecciones. Pero había un pésimo estado de ánimo de la población. Eso es lo que hay que cambiar. Por eso, sí, bueno, pero la gente quería que se fuera el PRI, digamos. Sí, ese es el tema. Y crecía al 7%. El gobierno de Calderón crecía al 4 o 5% y perdió la elección. Eso es estado de ánimo y es política. O sea, para el estado de ánimo se va a cambiar con la política. Por supuesto, si la economía se cae, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, es la base sobre la que puedes construir cualquier otra cosa. ¿No? Pero hay que trabajar. Si no se trabaja políticamente y se piensa, como se pensó en el gobierno de Zedillo, que con un crecimiento económico se va a mantener porque tenía un buen crecimiento económico, 7%, se va a mantener el poder, yo creo que se va a equivocar. Se necesita, como diría ahí algún clásico, más política y mucha política, ¿no? Yo creo que en eso se tiene que concentrar mucho este gobierno. Y hay que recordar finalmente que en toda la transición democrática mexicana o la alternancia planteaba del principio de que había que desmontar el viejo aparato y crear uno nuevo para que estuviese en línea con los cambios que se requerían. Y hay quien me decía entonces, como sucedió en otros países de Europa, solamente aquellos que lo hicieron, que lo crearon,
son los que tienen la fuerza y la capacidad para desmontarlo. Solo el PRI puede desmontar al PRI y fue lo que finalmente hicieron, no en todo todavía, pero por lo menos, algo muy, muy claro, es el tema educativo. Todos estos monstruos creados alrededor del propio sindicalismo y del control corporativo tuvieron que ser desarmados para poder llevar a cabo una reforma educativa. La apuesta ahora dentro de la revolución institucional tiene que estar en esa misma línea, en donde de lo que se trata es de terminar la tarea que se ha comenzado. Es que, ¿no? sabes que hemos tenido mucho éxito en desarmar el sistema. Este Eso sí. sistema no tiene nada que ver con el de los años 80. No. Lo que hemos tenido bastante menos éxito Para es construir en una alternativa. reconstruir Sí. un nuevo sistema que permita, sobre todo, los términos de gobernabilidad, los equilibrios entre el Ejecutivo Federal y los estatales, los temas que son mucho más finos en la política. Me parece que no hay todavía de las fuerzas políticas un acuerdo, pero tiene que ir, como tú decías, tiene que ser, ese acuerdo se tendrá que lograr más temprano o más tarde, con la base de un acuerdo de modernización del país y de darle gobernanza y gobernabilidad a la sociedad. Y de tener muy claro dónde está el adversario. O sea, ¿quiénes son los adversarios? Aquí hay dos proyectos, el que está por la modernización del país y el que está por un proyecto alternativo, no quiero ser denostativo, alternativo, pero que es la regresión a la época del control de precios, del control de cambios y ausencia de un banco central. Eso es lo fundamental de lo que está en juego. Desmontar el aparato corporativo, el aparato colectivista, priista. Yo creo que sí ha dado resultados. Yo creo que ya se hizo. En materia agraria, por primera vez tenemos una balanza superavitaria con Estados Unidos en productos agrícolas. A mí me parece fundamental. ¿Quiere decir esto que los campesinos están bien? No. Hay dos Méxicos en el campo, como hay dos Méxicos en la ciudad y en la sociedad. Desmontar el enorme mito petrolero. Se hizo. Y creo que eso va a dar resultados. Desmontar el corporativismo en materia educativa. Se está haciendo y creo que va a dar resultados positivos. A mí me parece que hay que avanzar en esa dirección, que ahí está el proyecto futuro del país, avanzar en esa dirección con los matices. Hablando en plata, los matices son PRI-PAN contra la otra oferta que es PRD y Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y yo te añadiría algo, simplemente creo que el corporativismo en donde todavía existe como tal es en estructuras de los estados, en gobernadores que siguen manteniendo controles sobre medios de comunicación, sobre sus propios grupos sociales, y esto es lo que de alguna manera también empieza a tronar, empieza a generar una enorme contradicción frente a un proceso de modernización que afortunadamente pues se los lleva entre las patas, porque aquel estado que no esté en esta lógica pues se queda ahí en medio de violencia, corrupción, atraso, frente a otros estados que decidieron entrarle al tema de modernización y hoy son los que crecen al 5, al 6, al 7%, que son finalmente la vanguardia o el empuje de la economía mexicana, ¿no? Sí, bueno, ahí tienes estado, tienes de todos y además tienes una economía lo suficientemente abierta como para que una empresa diga, oye, tu estado no me garantiza o tu gobierno no me garantiza seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad cotidiana, yo me voy al otro, ¿no? Y hay una sana, me parece, competencia. Yo creo que ese estado corporativo ya se desmontó, por lo menos en sus grandes líneas. Me preocupa que logremos construir en estos 3 años la certidumbre para lo que viene. Hay reformas quizás pendientes en el tema electoral, en distintos ámbitos, que tienen que fortalecer nuevamente instituciones de gobierno que me parece que con todos estos cambios han quedado debilitadas. Quizás ese sería uno de los temas a los que habría que abordar de cara al futuro. El otro punto de cara al futuro que yo veo es el Poder Judicial. Creo que hay que reformar el acceso a la justicia en México. No es parejo, la justicia no es justa, para utilizar un juego de palabras, pero creo que ahí hay un gran debe de la modernización de México. Debe estar en 6 meses, debe estar funcionando en todo el país el nuevo sistema de justicia penal. A ver cómo nos va, porque yo no sé si estamos preparados en todos los niveles, desde los abogados hasta los policías ministeriales, hasta las salas, hasta la infraestructura. Exacto. Para poder asumir. Pero no hay de otra, o le entras a eso y lo haces, o te quedas atorado en un sistema legal que no sirve. Esto se mueve. No sé si para bien o para mal. Algunos dirán que para mal, otros pensamos que para bien. Así es. Habrá que ver los 3 años que vienen. Vamos a ver, faltan 3 años y, como diría en el póker, pago por ver. Esto fue México Confidencial. Buenas noches.